nos encontramos en el aula regia, donde el Senado visigodo se ha reunido para elegir la persona que debe ocupar el trono tras el fallecimiento de Witiza. Las normas dictadas por el Cuarto Concilio de Toledo establecen que los nobles y obispos deben ponerse de acuerdo para elegir al nuevo monarca. Los nobles son quienes lo eligen y los obispos lo ungen. Aquila está defendiendo su derecho al trono basándose en la costumbre establecida por Recaredo de una monarquía hereditaria en lugar del sistema electivo que había sido lo habitual entre los godos. Por este motivo, Aquila, que era hijo de Witiza, consideraba que le correspondía a él ocupar el trono. Sin embargo, el obispo de Toledo, Sinderedo, se opone con el argumento de que Witiza había cometido un gran pecado al permitir el matrimonio a los sacerdotes y con ello había desatado la ira divina que se manifestaba mediante el hambre y la peste negra que afectaban a todo el reino, unidas a la falta de protección ante la invasión de los árabes que habían conquistado la provincia africana de Mauritania Tingitana. Por culpa de estos pecados, Witiza no podía ser considerado rey de los visigodos y su hijo Aquila no tenía derecho a la corona. Proponía, en consecuencia, que se recuperase la anterior costumbre de elegir a un nuevo rey. Sin el apoyo de los obispos, era imposible obtener la unción regia, por lo que en la sala se declaró un tumulto, en medio del cual Aquila amenazaba con tomar por la fuerza aquello que el obispo le negaba de buen grado. El alboroto obligó a aplazar la reunión hasta el día siguiente, en el que ni Aquila ni sus fieles asistieron. Se supuso que se había dirigido a la provincia tarraconense para movilizar un ejército que le permitiera cumplir sus amenazas. Tras una larga deliberación, convinieron en elegir como rey a Rodrigo, duque y gobernador de la provincia bética y persona experta tanto en las cuestiones militares como en las relativas al gobierno del territorio, además de ser un devoto cristiano. La decisión de Aquila de usurpar el título real era una rebelión que había que reprimir por cualquier medio, por lo que, una vez reunidas las tropas leales, Rodrigo se dirigió hacia Pamplona, que era la puerta de entrada a la provincia tarraconense, ya que no estaba protegida por el río Ebro, como por ejemplo sí estaba Zaragoza. En las cercanías de esa ciudad, como ya esperaba, le salió al paso el ejército de Aquila, dirigido por el conde Requisindo, quien falleció en el combate. Nadie había visto al usurpador, por lo que Rodrigo supuso que se habría refugiado en el castillo de Narbona. Sin embargo, debía olvidarlo por el momento, porque un mensajero enviado por el conde Teodomiro, a quien había encargado la defensa del territorio en su ausencia, acababa de informarle que un ejército desconocido había atacado la ciudad de Córdoba, importante población de la provincia bética. Las noticias eran confusas debido a la premura con que habían salido los mensajeros, y sólo se sabía que los invasores eran musulmanes y se comían a los prisioneros. Unas costumbres tan bárbaras no podían corresponder más que a los árabes, de quienes se decían cosas terribles. En consecuencia, Rodrigo mandó mensajeros por toda la península, ordenando a los nobles y a los clérigos que reclutasen a todos los hombres bajo su mando, incluyendo aquellos que nunca habían utilizado una espada. Estaba en juego la integridad del reino. Ya no se trataba de luchar en bandos para elegir al rey, sino de expulsar a aquellos que trataban de invadir el territorio. Prueba de su eficacia es que tardó tan solo un mes en movilizar un ejército de unos 100.000 hombres, a pesar de las distancias, y que muchos de ellos tuvieron que llegar caminando por falta de medios de transporte. Una vez reunidos en Toledo, salieron a marchas forzadas a repeler la invasión. Por el camino le llegaban noticias sobre lo que realmente había sucedido. Un grupo de bereberes había desembarcado en la península
y había vencido a la guarnición que él mismo había dejado en Córdoba, cuando retiró el grueso de su ejército para combatir contra Aquila. Aquellos que habían logrado escapar de la matanza, refugiándose en Écija, habían sido exterminados en un nuevo ataque. Tras estos hechos, los bereberes parecían haber regresado a África, pues no se tenía constancia de otros combates. Eso es lo mismo que ya había ocurrido el año anterior, por lo que Rodrigo estaba convencido de que no tendría que combatir. Sin embargo, nada más llegar a Córdoba, recibió la noticia de que los invasores se habían atrincherado en el castillo de Torre Estrella, en la ciudad de Medina Sidonia. Al parecer tenía por delante una batalla de asedio, por lo que encaminó sus pasos en esa dirección. Aquila no se había dirigido al territorio que gobernaba, sino que en compañía de sus hermanos atravesó el estrecho de Gibraltar y llegó a la provincia de Mauritania Tingitana, que recientemente había sido conquistada por los árabes. Allí se entrevistaron con el conde Julián, quien había sido el gobernador visigodo de la provincia. Ante la invasión árabe de 3 años atrás, Julián se había retirado a la ciudad de Ceuta, desde donde había solicitado ayuda al rey Bitiza, quien le envió víveres y tropas con los que pudo hacer frente a los árabes y conservar la ciudad. Estos auxilios terminaron con la muerte de Bitiza, lo que obligó a Julián a claudicar ante Muza, aceptando el acuerdo que éste le propuso, según el cual conservaría durante toda su vida el gobierno de Ceuta, si bien bajo la soberanía del califa. Los hijos de Bitiza le informaron de lo ocurrido en la reunión del Senado y solicitaron su ayuda para recuperar el trono. Julián los envió con su recomendación ante Tarik, que en aquel momento era el gobernador bereber de la provincia, que acogió favorablemente su demanda y les otorgó cuanto pedían, a condición de que este trato obtuviese la aprobación de su superior, el gobernador de África, cuyo nombre era Muza, quien lo aprobó íntegramente. Pero para dar mayor formalidad y firmeza al acuerdo, los dirigió al propio califa en Damasco, quien accedió a sus deseos, si bien con la condición de que la operación se realizase bajo la dirección de Muza, que intervendría en ella personalmente el conde Julián, y que los hijos de Bitiza se harían cargo de todos los gastos. Tarik consiguió reunir un ejército de 7.000 hombres, con los que atravesaron el estrecho entre abril y mayo del año 711, menos de un año después de la muerte de Bitiza, pero no lo suficientemente rápido para evitar la derrota de Pamplona. Tras desembarcar en Gibraltar, donde se quedó Julián para defender el paso del estrecho, los bereberes se dirigieron en dirección a Medina Sidonia. Allí ocuparon el antiguo castillo romano, desde el que tenían un control visual de gran parte del territorio. Se trataba de un lugar estratégico, protegido su flanco izquierdo por el mar y el derecho por la sierra del Aljibe. La retaguardia estaba protegida por el campo de Gibraltar y el frente, único lugar por el que podían ser atacados, por el río Guadalete. Tarik ordenó fortificar este frente de 66 kilómetros de forma que ningún ejército pudiera atravesar el río, a la vez que destinaba un destacamento de 700 soldados a hostigar las plazas de Córdoba, Málaga y Granada, buscando precisamente provocar la llegada del ejército de Rodrigo. El destacamento que se dirigía hacia Córdoba hizo algunos prisioneros. Mataron a uno de ellos, le despedazaron y le cocieron en presencia de los demás. Al mismo tiempo, cocieron otra carne en diferente vasija, y cuando estuvo en sazón, arrojaron ocultamente la carne del hombre y se pusieron a comer de la otra. Los demás prisioneros, al ver esto, no dudaron que estaban comiendo la carne de su compañero. Puestos después en libertad, fueron refiriendo por todas partes que los invasores comían carne humana. Las tropas de Córdoba, al comprobar su escaso número, salieron a su encuentro y fueron derrotadas. Los que lograron sobrevivir se refugiaron en Écija, donde fueron exterminados. Mientras esperaba la reacción de Rodrigo, Tarik solicitó refuerzos a Muza, quien le envió un contingente de otros 5.000 bereberes
con los que impedir totalmente el cruce del río Guadalete. Atrincherado en el antiguo castillo romano de Medina Sidonia, Aquila aprovechaba para fortificar sus accesos. Su situación estratégica le permitía divisar la llegada de cualquier ejército con al menos un día de antelación, lo que le dejaba margen suficiente para preparar la defensa. No obstante, por previsión, había situado puestos de observación en los cerros circundantes, lo que ampliaba considerablemente el plazo de preaviso. Por fin, 2 meses después de haber desembarcado en la península, sus observadores avanzados avisan de la llegada del ejército de Rodrigo, compuesto por entre 70 y 100.000 hombres. Los moros salen a su encuentro el 19 de julio y consiguen cortarle el paso en el río Guadalete. El ejército de Rodrigo estaba integrado por pastores y agricultores que acompañaban a los nobles y caballeros. Como no disponían de caballo, habían hecho todo el viaje a pie con un calzado del todo inapropiado, por lo que se encontraban cansados y doloridos. Además, Opas, tío de Aquila, al que daba por muerto, entendió que al no existir una invasión extranjera, sino una lucha por el trono, su puesto estaba del lado de su sobrino, por lo que el ala izquierda de Rodrigo se cambió de bando. No obstante, el ejército de Rodrigo fue capaz de soportar una semana de intensos combates hasta que el día 26 Rodrigo pierde la batalla y su propia vida. Aquila había ganado por las armas el título de rey de los visigodos y se dirigió a Toledo para ser proclamado como tal. El obispo Sinderedo abandona la ciudad y se refugia en Roma. Su puesto es ocupado por Opas, tío de Aquila. Un año después, en agosto del 712, comienza la invasión árabe cuando Muza atraviesa el estrecho de Gibraltar con un ejército de 18.000 soldados con el que conquistó la ciudad de Medina Sidonia. Desde allí se dirigió a conquistar Carmona y Sevilla, cuyo gobierno confió a los judíos y continuó hacia Mérida. En julio del año 713 atacó Toledo, donde proclama la soberanía del califa de Damasco sobre toda la península. Opas sale precipitadamente de la ciudad y quienes deciden oponerse a los árabes son colgados en la horca o directamente degollados. Es en ese momento cuando se supone la muerte de Aquila, si contamos su reinado desde la muerte de su padre, aunque sería en la defensa de Zaragoza si consideramos que comienza tras la batalla del río Guadalete. El conde Casio, al que Rodrigo había encargado someter las provincias tarraconense y narbonense, aprovecha la ocasión para pactar con los árabes y convertirse al Islam a cambio del gobierno de Tudela y la concesión en matrimonio de la hija de Rodrigo para su hijo Fortún, lo que le otorga un relativo derecho a la corona del reino visigodo. Algo similar ocurre con los hermanos de Aquila y con el conde Teodomiro de Orihuela, que aceptaron la sumisión al califa a cambio de continuar gobernando sus territorios y el pago de un impuesto. Para suceder a Aquila se eligió a Ardo, quien reinó hasta el año 720, tras lo que parece que no se eligió un nuevo rey. En total, el reino visigodo seguirá existiendo hasta que en el año 725 sean conquistadas por los árabes las últimas ciudades en su poder, Carcasona y Nimes. Existe un debate sobre si Aquila II fue un rey legítimo o si por el contrario usurpó el trono, pero nadie duda de su existencia, que ya fue mencionada por Modesto Lafuente en su Historia General de España en el año 1874. En 1903 se publicó el tomo 13 de las Memorias de la Real Academia de la Historia, y en él se dice que Rodrigo no se durmió sobre sus laureles, sino que procediendo enérgicamente contra los 3 infantes hijos de Witiza,
llamados Olemundo, Aquila y Ardabasto, les confiscó sus bienes patrimoniales y los desterró de la península. En 1926, Julián Rivera publicó su traducción de la obra de Ben Alcutilla, fallecido en el año 977, donde se dice que Witiza dejó al morir 3 hijos, Alamundo, Rómulo y Artobás. En el tomo antes mencionado de las Memorias de la Academia de la Historia, se corrige este nombre de Rómulo por el de Aquila, al considerarlo un error del copista. Entre los medievalistas actuales, la obra de referencia es Los godos en España, de Edward Arthur Thompson, y en ella podemos leer que es seguro que a Rodrigo le sucedió un rey llamado Aquila, y su reinado está fuera de duda por algunas monedas que se han conservado. Fueron fabricadas por cecas del nordeste del reino en Narbona, Gerona y Tarragona. Reinó lo suficiente como para fabricar 2 tipos de moneda en la ceca gala. El más reputado de los medievalistas españoles es, quizás, el catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, Luis Agustín García Moreno. En una de sus obras titulada Historia de España visigoda, afirma que la oposición a Rodrigo por parte de los sectores viticianos es muy probable que llevase a la proclamación de otro soberano en la persona de un tal Aquila II. La crónica mozárabe del año 754 dice que el valí al-Gafiki, al que llama Zama, y que fue valí entre el 721 y el 722, hace suya la Galia narbonense, que era una provincia visigoda. La crónica de Moissac, mencionada en el boletín de la Real Academia de la Historia, afirma que las 2 últimas ciudades del reino visigodo, Carcasona y Nimes, fueron conquistadas en verano del año 725. En cualquier caso, el reino visigodo seguía existiendo en fechas muy posteriores a la batalla de Guadalete. Sin embargo, a los estudiantes españoles, salvo que cursen la carrera de historia en alguna universidad, esto es lo que se les enseña. En el contexto de uno de esos enfrentamientos entre los partidarios de Witiza y los de Don Rodrigo, se produjo la llegada de los árabes a la península en el año 711, llamados por los primeros. La entrada de los musulmanes significó el final de la monarquía visigoda. Ni una palabra de Aquila, ni de los 14 años de resistencia de los visigodos. Según estos libros de enseñanza, en el 711 se terminó la monarquía visigoda. Los emperadores romanos a menudo fueron deificados después de su muerte. Ocurrió en ocasiones que el único modo en que el Senado pudo vengarse de un emperador era negándole los honores divinos después de su muerte. Ello no afectaba al emperador muerto, desde luego, pero hacía sentirse satisfechos a los senadores vivos. A esta negativa se la conocía como damnatio memoriae, es decir, la condena a ser borrado de la historia. Los cristianos condenaron a Aquila y a sus hermanos a la damnatio memoriae porque los consideraron culpables de la invasión árabe debido a su pacto con Muza. En realidad, la razón de la misma fue la ruptura del pacto por parte de Muza, pero no estaban los tiempos para tales sutilezas. Esto debió ocurrir en torno al año 850, coincidiendo con el inicio del reinado de Ordoño I en Asturias y las ejecuciones de los mártires de Córdoba, y en época de Abderramán II, cuando, en palabras de San Eulogio de Córdoba, los árabes se apoderan de casi toda Iberia con una cruel tiranía. Y este castigo de la damnatio memoriae sigue hoy vigente a lo que parece. Lo cierto es que la versión oficial plantea más dudas de las que responde. Por ejemplo, si en el año 711 se produce la invasión árabe que significó el final de la monarquía goda, ¿contra quién combatía al-Ur, que conquistó en el año 716 Pamplona, en el 717 Tarragona y en el 719 Huesca? Ciertamente no pertenecían a don Pelayo, porque su reino Astur quedaba muy lejos. Tampoco al reino de Navarra,
cuyo territorio estaba reducido al valle del Roncal, y aún menos al reino franco, inmerso en aquel momento en una cruenta guerra civil instigada por Carlos Martel, que pretendía la dominación de Austrasia y su rey Clotario IV sobre Neustria y su rey Dagoberto II. ¿Por qué Tarik se limitó a atacar las ciudades de Córdoba, Málaga y Granada para retirarse a Medina Sidonia en espera del ataque de Rodrigo en lo que parecía una ratonera triangular, rodeada por el mar a su espalda y a la izquierda y la sierra de Grazalema a la derecha, dejando un solo camino de acceso que sería taponado por Rodrigo cuando llegase? ¿Por qué Muza desembarca en la península atacando ciudades que, hasta entonces, no hay pruebas de que se sublevasen? ¿Por qué Toledo no ofreció resistencia a las fuerzas de Tarik? Y podríamos exponer muchas más dudas. En cambio, si aceptamos la existencia de Aquila II, que Tarik era el general que mandaba el ejército de mercenarios que había reclutado en Mauritania y que la invasión árabe comienza un año después, en agosto del 712, y que el dominio sobre la península es declarado en el año 713, las dudas se disipan por sí mismas. Así, las escaramuzas con las guarniciones de Córdoba, Málaga o Granada, en las que Tarik parece que empleó 700 soldados, cobran sentido si se supone que buscaban provocar la llegada de Rodrigo a la ratonera de Sidonia. Es el historiador árabe Abdelhakam, que escribió en torno al año 860, quien dice que Rodrigo vino desde Toledo contra Helios, y habiéndose encontrado en el lugar llamado Sidonia, junto a un río que hoy se llama de Hakim, trabóse una reñida batalla, y hace mención a la fábula de que los árabes comían carne humana. Este río se identifica con el río Guadalete o con el río Barbate, ambos a corta distancia de Medina Sidonia. Es más probable que el combate ocurriera en el río Guadalete porque para llegar a la laguna de la Janda y al río Barbate hubieran tenido que pasar por delante de Medina Sidonia o rodear la sierra de Grazalema, pasando por la serranía de Ronda, camino por el que perderían mucho tiempo y se expondrían a una emboscada. Finalmente, es la crónica de Albelda quien dice que el reino de los godos terminó cuando entró Muza en la península.